Jesús sana a la suegra de Simón Pedro. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre, y comenzó a atenderlos. Jesús sana a muchos enfermos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero, y se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente, y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. Jesús anuncia el mensaje en las sinagogas. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Pero él les contestó: «Vamos a los otros lugares cercanos, a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he venido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Jesús sana a un leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: «Quiero, queda limpio». Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: «Mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva, por tu purificación, la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad». Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Jesús sana a un paralítico. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Hijo mío, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: «¿Cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados». Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: «¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El enfermo se levantó en el acto, y tomando su camilla, salió de allí, a la vista de todos. Por esto, todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto una cosa así». Jesús llama a Leví. Después, fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: «Sígueme». Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos:
¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. La cuestión del ayuno. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Los discípulos arrancan espigas en el día de reposo. Un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados, y sus discípulos, al pasar, comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron: oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Pero él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permite comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el día de reposo. El hombre de la mano tullida. Jesús entró otra vez en una sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaba en el día de reposo, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban, y entristecido porque no querían entender, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Mucha gente a la orilla del lago. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros le veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Acusan a Jesús de recibir su poder del demonio. Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente, que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo: ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que le pertenece si no lo ata primero. Solamente así podrá quitárselo. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero al que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca lo perdonará, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús, porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. La madre y los hermanos de Jesús. Entretanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía: Oigan esto. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús: Los que tienen oídos, oigan. El porqué de las parábolas. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Les contestó: A ustedes, Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y Él no los perdone. Jesús explica la parábola del sembrador. Les dijo: ¿No entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla es como el que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes.
Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan, y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. Algunos de estos son como las espigas que dieron 30 granos por semilla, otros como las que dieron 60, y otros como las que dieron 100. La parábola de la lámpara. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, oigan. También les dijo: fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes y les dará todavía más. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. La parábola de la semilla que crece. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duerme como si está despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma. Primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. La parábola de la semilla de mostaza. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden andar bajo su sombra. El uso que Jesús hacía de las parábolas. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como estas, y hasta donde podían entender, pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se los explicaba todo aparte. Jesús calma el viento y las olas. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también las otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? El endemoniado de Gerasa. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con las piedras.
Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu impuro, deja a ese hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: «Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados.